En Chile, aunque un porcentaje significativo de empresas enfrenta desafíos en sus primeros años, existen diversas historias de éxito que nos inspiran. Estos relatos reflejan la gran capacidad de adaptación y resiliencia que demuestran los emprendedores chilenos. Los obstáculos, la competencia y las rápidas transformaciones del mercado son oportunidades para aprender y seguir creciendo. En el capítulo de hoy, exploraremos la historia de un empresario chileno que, con una visión innovadora y un espíritu valiente, ha construido una de las aerolíneas más destacadas del mercado, transformando desafíos en éxitos y abriendo nuevas posibilidades. Hola a todos y todas, estamos en un nuevo capítulo de Mono Porfiado, este espacio donde de alguna forma tratamos de decodificar y ver las experiencias de los emprendedores, de los empresarios, de su camino, ¿no es cierto?, este camino del héroe, de la heroína, para formar empresas, las caídas, pero que finalmente logran pararse y seguir adelante. Y antes de empezar, quería saludar a mi querido co-conductor y además creador de este espacio, don Diego González Ceo de Fontana. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Un placer de nuevo estar aquí contigo en este sexto capítulo. Sexto, sí, yo creo que es un buen momento para la gente que a lo mejor no ha visto los otros capítulos, y que si no lo ha visto tiene que verlo, ¿no es cierto?, en Spotify, en otras redes sociales, que cuente un poco cómo nace la idea de Mono Porfiado. Bueno, nace un poquito en el sentido de aportar un granito de arena al ecosistema emprendedor, ¿cierto?, conectarnos mucho más. Nosotros de Fontana tenemos más de 40.000 clientes y estamos haciendo muchas cosas, pero queremos hacer un aporte al ecosistema emprendedor, ecosistema de innovación en Chile. Y creo que qué mejor de contar experiencias de personas, emprendedores, empresarios que lo han hecho, que una forma de aprender de su experiencia, de sabiduría. Y hoy día tenemos un invitado muy especial que tuve la suerte de conocerlo en un evento de Endeavor. Ahí en uno de estos eventos que hace Endeavor, esta organización mundial que apoya el emprendimiento, una conversación muy cortita ahí de pasillo, y me contó brevemente un par de historias de su compañía, y la verdad que lo encontré muy, muy potente. Así que, sin más que decir, bienvenido, Holger, a Mono Porfiado, el nombre que le pusimos a este podcast. Así que bienvenido para que tú nos cuentes aquí tu experiencia y tu historia. Muchísimas gracias por recibirme acá, así que feliz, ojalá que aporte en algo. No, absolutamente. No, gracias por acompañarnos. Holger Polman es presidente de Sky, ¿no es cierto? Tiene una historia como empresario bastante interesante. Nos vamos a enfocar esta vez más que nada en cómo se implementó este modelo de low cost. De hecho, ha sido reconocida como la mejor aerolínea low cost de Sudamérica en 2024. Así que muchas gracias por acompañarnos en Mono Porfiado. Espero que nos cuente un poco tu historia, tus consejos para otros emprendedores y un poco cómo has logrado también construir esta empresa que es Sky Airlines, ¿no es cierto?, que es bastante conocida a nivel latinoamericano y por qué no mundial también. Ya, pues, Súper. feliz. Jorge, bueno, para comenzar, para meternos un poquito en el tema, cuéntanos un poquito la historia de Sky. ¿Cuándo nace? ¿Cómo se crea esta compañía? Dale, Porque una línea aérea, no es menor el tema, una industria mundial, global. Sí, bueno, no es una idea mía, la verdad, la línea aérea. Yo no soy el que tiene el sombrero del emprendedor acá, así que más bien tomé un emprendimiento que empezó mi viejo muchos años antes. Y yo ya llevaba prácticamente, incluso antes de egresar de la universidad, empecé a trabajar con mi viejo. Estuve mucho tiempo con él, distintos cargos en la organización. Empecé como analista y cuando chico, incluso en la época del colegio, fui a hacer práctica en verano en distintas áreas. Entonces, como que me acostumbré, o mejor dicho, aprendí mucho de él, digamos, en el proceso de desarrollo profesional. Y una de las cosas que nos pasaba es que mi viejo era un emprendedor compulsivo. Entonces le gustaba empezar nuevos negocios a cada rato porque aprendía mucho y le gustaba la emoción de aprender y al mismo tiempo trabajar cerca con los equipos. Pero era tanto el nivel de emprendimiento y a veces no muy consistente, no había una estrategia de diversificación ni nada por el estilo, y además a él le gustaba meterse en cada uno de los negocios. Entonces le consumía cada vez más tiempo el meterse en un negocio nuevo y los demás negocios los seguía manteniendo y en muchos de ellos seguía siendo incluso el gerente general, lo cual la diversificación del punto de vista del management no te da hasta, claro. O sea, ya no puedes seguir estirando. Entonces yo veía de que en algunos de los casos de negocios que llevábamos harto tiempo y que nos había ido bien y habían crecido,
como que dejaba de prestarle atención a esos negocios y se enamoraba de los nuevos negocios que iba haciendo o tenía que dedicarle mucho esfuerzo para sacarlos adelante. Y sentía que estaban como varios de esos negocios un poco a la deriva, es decir, como que no tenían la velocidad de renovación que requerían para poder mantenerse en el mercado compitiendo contra otros players que estaban 100% enfocados en esos negocios. Entonces, traté de persuadirlo a él y al resto de la organización a que nos dedicaras un poco más o que volviéramos a enfocarnos en los core, máximo 3 negocios en paralelo, que había muchas oportunidades de poder manejarlos mejor y también desarrollarlos, pero no logré persuadirlo. Desarrollé un área de evaluación de proyectos en la compañía y empezamos a filtrar varias de las iniciativas que llegaban de otros emprendedores que venían a vender las ideas a mi viejo. Tú sabes que la planilla te da para estirarla para cualquier lado, entonces los números en el Excel eran fantásticos y cuando estábamos en la cancha no se cumplían las promesas y era porque no hacíamos con suficiente rigor el análisis técnico de los proyectos con gente que sabía de la industria. Entonces empezamos hubo varios proyectos que no pasaban y mi viejo se empezó a inquietar, empezó a decir aportillador de proyectos y cuestiones así, entonces como que se notaba la incomodidad, hasta que de repente empezó a reunirse con gente nueva que yo no sabía quiénes eran, y empezó a averiguar y era una persona que le venía a proponer el negocio de la línea aérea, es decir, bypassó el canal de elaboración de los nuevos proyectos, nuevos negocios, y en paralelo se empezó a reunir con otra gente para un proyecto de planta de revisión técnica. ¿Y cómo fue el inicio de esa, cuando llegó ese proyecto de la línea aérea del 2007? Bueno, como te digo, las reuniones eran incluso al lado de mi oficina, si yo los veía y todo eso, por pasillo me enteraba de que estaba en eso y dije, bueno, en realidad estoy haciendo el loco acá. Entonces ahí fue que hablé con él y le dije, le expliqué mira, que había intentado todo este tiempo de ver que le diéramos más atención a los negocios core y simplemente no pude persuadirlo y entiendo de que le estoy haciendo más daño a la empresa si yo le digo a la gente que tenemos que ir para allá y por otro lado el dueño de la empresa quiere seguir emprendiendo. Entonces al final dije, mejor voy a echar un pie al costado, me voy a ir a vivir afuera un tiempo, hacer un MBA y eso al final terminó en que mi viejo se metiera en la línea aérea y en las plantas de revisión técnico en ese momento, que básicamente empezó el negocio de la línea aérea a los 67 años. Entonces es un negocio que yo decía, 2007? además que el 2001. El 2001. Entonces yo era un negocio que lo veía como alto riesgo, tremendo, un retorno potencial muy bajo, con miles de factores exógenos que te pueden afectar al negocio aunque estés haciendo las cosas bien. Claro. Entonces yo dije, y además no entendemos nada de esto. Es un negocio tremendamente complejo. Entonces yo dije, ay, ojalá que no, pero al final, bueno, lo hicimos. Y yo ya estaba afuera, ya estaba viviendo en Miami y me empieza a llamar por teléfono y me dice, anda a ver a este proveedor, anda... o sea, igual lo tenés que gestionar desde allá. O sea, aprovechando que estoy allá. Claro. ¿Quién es mi representante? Entonces, y como no entendía mucho de temas de mantenimiento, yo nada tampoco, me empecé a meter un poco desde allá en la industria aeronáutica, desde los repuestos. Y después de... Yo había negociado con mi esposa, pues me fui casado y con la primera hija, había negociado con ella máximo 5 años. 2 años de estudio, más 3 años de trabajo. Y cuando se cumplió el plazo fue como una guillotina. O sea, no me dejó pasar. Ya, empezó, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Y al final... Imposible negociar ahí. No, bueno, sí, entendí que ya, bueno, está bien, fue suficiente. Y mi esposa necesitaba y sentía que necesitaba la red de apoyo de la familia y la red de apoyo también para nuestros hijos. Es decir, que nuestros hijos se criaran y se crecieran cerca de los primos y de un lugar que conozcan, básicamente. Sácame una duda. ¿Y esta línea aérea partió de cero? Sí, de cero. No es que compraron algo que estaba operando. No, y los comienzos incluso no fue con la idea de que fuera una línea aérea
de vuelos nacionales ni siquiera, sino que partió como una operación de una chartera, de una línea aérea que prestaba servicios a otras líneas aéreas de subarriendo de avión con pilotos y con mantenimiento. Como la aviación privada, como lo que... No, más que es que ya era con aviones de tamaño comercial, pero tú lo que decís, en vez de tú venderle pasaje a los clientes, tú le arriendas el avión a otra línea aérea para que operar para ellos. Entonces, esto inició, la primera operación fue con una aerolínea en Cuba. La segunda aerolínea en Cuba, que es Aerocaribbean, no tenía acceso a material occidental y nosotros teníamos un Boeing 737-200, entonces la forma que ellos tenían para poder acceder a material occidental era subarrendar con terceros. Y así estuvimos operando casi un año allá en Cuba. Igual siempre con el... No es fácil, o sea, no siempre te pagaban el momento que había que pagar o algo por el estilo. Y además empezamos a tener hartos problemas por el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. Nos empezaron a decir, a cuestionar que nosotros estuviésemos operando en Cuba, mientras todas las aerolíneas gringas volaban hacia Cuba, a nosotros nos decían, no, ustedes no pueden volar allá. Entonces, pero ¿cómo? Si está Continental, United, Delta, están todas volando para acá, ¿por qué nosotros no? Es que ustedes pernoctan en Cuba. Se inventaron a China, pero a los gringos los dejan seguir comiendo, se podría decir, y a los de afuera les restringen todo. Entonces empezamos a tener dificultades para poder llegar con los repuestos a la operación de Cuba, porque no podíamos despacharlos directos. Había que triangularlos de alguna forma a través de otros países. ¿Y tú seguías en Miami o ya estabas ahí de vuelta acá en Chile? Yo estaba ahí en Miami, y esto lo veía más bien de lejos. Yo estaba estudiando en ese momento. Entonces no estaba muy, muy metido, pero sí me enteraba porque a veces los pilotos iban a entrenamiento a Miami. Entonces a veces conocía a alguno o iba al hotel donde se alojaban, entonces conversaba con alguno de ellos, o mi viejo me mandaba cosas con ellos y yo las iba a buscar, entonces aprovechaba de conversar con ellos, y ahí algunos me contaban cómo estaba la operación allá en Cuba. Y finalmente tuvimos que salir de la operación porque ya era dificultad para poder actualizar los manuales, incluso con Boeing y cosas así por el estilo. Y de ahí fuimos, justo cuando estaba terminando un poco la operación en Cuba, en Chile, unos meses antes le habían quitado el certificado de operador aéreo a la segunda aerolínea en Cuba, o sea, en Chile. La primera era LAN en ese momento, que hace unos años antes se había funcionado con la DECO. En esa época estuvo National, después vino la DECO, no la DECO, perdón, Avant. Y al entrar LAN en Perú, con el competidor de Perú, como una revancha, se vino a meter al mercado chileno. Y ese era Aerocontinente. Sí, me acuerdo eso. Sí, y Aerocontinente, que también tenía otro sobrenombre que le decían Aerococa. Los dueños era la familia Ceballos y ellos estaban en la lista negra de la DEA. Entonces, que estuviese un operador cuyos dueños estaban súper cuestionados de dónde obtenía la plata y que probablemente era parte del lavado de dinero, nada más, compitiendo en el mercado local, era súper como cuestionado e incómodo, hasta que llegó un momento que supuestamente por problemas de seguridad operacional le quitaron el certificado de operador aéreo y LAN se quedó solo. ¿Y esa fue la oportunidad para ustedes para meterse en el mundo? Más que la oportunidad fue... en teoría, una alternativa para resolver el problema del monopolio en ese momento era, la autoridad decía, ¿qué hacemos? ¿Separamos a estos gallos? ¿Los forzamos a tener que...? Porque operaban con dos root. Todavía el root de la DECO y el root de LAN, se podría decir, por separado. Entonces, una alternativa era forzarlos a tener que separarse para que siguiera habiendo o volviera a haber competencia, básicamente. Y la otra alternativa era ir a buscar otras alternativas. Y la única otra alternativa era que, como que veníamos volviendo de la operación de Cuba. Y además ¿Eso qué año fue? 2002, que durante el primer semestre del 2000. Fue todo 2002. Junto, y 2001, 2002. Y el 2001, acuérdate que fue el 11 de septiembre, las Torres Gemelas. Claro. Cambió todo para también fue un golpe más o menos, porque los aviones prácticamente dejaron de volar
en muchas partes del mundo. Y al dejar de volar, el precio de los aviones se derrumbó. Y habíamos comprado los aviones justo antes del 11 de septiembre. Se fue a un sexto el precio de esos aviones en menos de un año, básicamente. Entonces fue, chuta, ya tenemos los aviones y ahora ¿qué hacemos con ellos? Claro. Donde en ese momento la DGAC básicamente amenazaron a mi viejo, le dijeron, si no empieza a volar en 3 meses más vuelos nacionales, le quitamos el certificado de operador aéreo. Entonces es como que lo pusieron con la espada contra la pared y mi viejo dijo, bueno, transformemos esta amenaza en oportunidad, damos vuelta a la cuestión y nos empezamos a volar. Y se armó toda la operación prácticamente en esos 3 meses. Armar el equipo, armar todo lo que es la parte de la capacidad de vender pasajes, que no la teníamos, el tema de las operaciones en regiones, que tampoco la teníamos, es decir, cómo habilitar las postas, el personal del aeropuerto, y todas esas cosas tenéis que armarlas en 3 meses. ¿Cuánta gente? Además, del posicionamiento marca. También. Una marca que no existía, claro, tenías que empezar a hacer marketing. Claro. Canales de venta en esa época no había internet, o era incipiente, digamos. Claro. Toda la venta era a través de oficinas de venta, o sea, había que abrir oficina de venta o a través de las agencias de viaje. ¿De cuánta gente pasaron a cuánta gente pasaron para entender el cambio? No recuerdo, no tengo el dato, pero la industria habitualmente habla en aviones de este formato de entre 100 y 150 personas por avión, más o menos. Sobre todo cuando empezáis, la cantidad de personas por avión es un poco más grande y después como que vas ajustando mientras vas creciendo. Porque igual necesitas una base de gente, qué sé yo, del overhead para montar la línea aérea, da lo mismo cuántos aviones tienes. Así que ahí empezamos a operar. Igual es como parte de la historia. El primer vuelo lo hicimos el 3 de junio del 2002 y fue con un solo pasajero que pagó su pasaje de Santiago a Antofagasta. Qué buena historia. Sí, es que no tenía claro. O sea, canales de venta cero y armaste la cuestión en muy poco tiempo y ese pasaje fue incluso así escrito a mano. No había ni siquiera las impresoras estaban funcionando todavía. Entonces... Pero así empezó, volando primero a Antofagasta, después Calama, y de ahí se fueron agregando otros destinos de a poco. ¿Enmarcar ese pasaje? No lo tengo, no sé si existirá ese pasajero todavía, tampoco, pero sí, así que ahí parte la historia de nosotros en los vuelos nacionales. La historia empieza antes, en realidad empieza el 2001, sí. Pero el 2002 empezamos, entonces son como esos 2 años que como parte a veces dependiendo de qué es lo que estamos celebrando, celebramos el 1, pero son 2 fechas importantes, uno en junio del 2001 y el otro es junio del 2002, como parte de la historia, y empezamos volando con aviones Boeing, del modelo 737-200, que es un avión bien antiguito, es un diseño de la década de los 60, más o menos. Los aviones que nosotros teníamos eran de la década de los 80, y estás hablando ya del 2001 en adelante, es decir, aviones de unos 20 años de edad en promedio en esa época ya. Así que... Estamos en el 2000, armó la empresa en el 2001, 2002, llegamos al 2014. Sí, bueno, antes del 2014 me regresé el 2007 de Estados Unidos. Cuando volví, yo ya estaba así empecé a trabajar, incluso cuando estaba en Estados Unidos empecé a trabajar con un proveedor de repuestos y yo atendía la cuenta de Sky desde ese proveedor. Y ahí fui aprendiendo mucho la industria de lo que es la parte de mantenimiento, especialmente. O sea, cuidaba todo lo que es el manejo de la reparación de los componentes, el tema del abastecimiento de lo que son los repuestos más consumibles, del tema de los neumáticos, las ruedas, los motores y todo lo que es la parte de mantenimiento que no se hace localmente, lo manejábamos a través de esta oficina. Entonces, cuando llegué el 2007 como que seguí un poco en esa línea, pero después como que me empecé a meter también en otras áreas de operaciones, empecé a darme cuenta de que a hacerme cargo también de lo que es el tema de la adquisición de flota, nuevos aviones que tenemos que ir incorporando, y me di cuenta de que éramos uno de los pocos que estábamos tomando ese tipo de aviones a esas alturas. Todos los demás líneas aéreas se estaban deshaciendo de los aviones porque ya había nuevas generaciones de aviones más eficientes que estos, que eran los
famosamente llamados los chanchitos, que eran aviones como más cortitos, pero con un nivel de consumo alto, con un costo variable bajo, o sea, con un costo fijo bajo, pero con un costo variable muy alto. Entonces, si lo usabas pocas horas al día, podía funcionar si es que operaba solamente en los horarios peak. O sea, y vuelos cortos, esa es la idea. Y vuelos relativamente cortos. Y en esa época teníamos muchos vuelos de estos que los llamábamos los vuelos lecheros. Entonces, si tú querías ir a Punta Arenas con nosotros, era Santiago, Temuco, Puerto Montt, Balmaceda, Punta Arenas. Y te demoráis 8 horas y te hacíamos un paseo por la mitad de Chile antes de que llegarais al destino. Y volaban, no sé, pues me acuerdo que había 25 pasajeros que nos compraban el pasaje de Santiago hasta Punta Arenas. Sí, pero ¿En serio? ¿Cómo están dispuestos a torturarse tanto de tener que estar todo, o será por ignorancia que compraron el pasaje y lo compraron solamente porque era muy barato? Y entre medio también vendíamos obviamente los pares de ciudades entre medio, entonces era como una sillita caliente, en cada posta subían 30, se bajaban 30, pero el problema que tiene ese modelo es que el costo más grande cuando tú vuelas es toda la fase del despegue. Entonces el costo de llevar a ese pasajero desde Santiago a Punta Arenas era infinito. Claro. Y el valor que tú le entregabas al cliente era muy malo. Claro. Comparado con una alternativa de volar directo o máximo con una escala entre medio. Entonces, era una propuesta de valor hacia el cliente media mala y con un concepto de una estructura de costos súper pesada, básicamente. Y así estuvimos harto tiempo porque muchas de este tipo de operaciones era el modelo que se usaba tradicionalmente en la industria en Chile y toda la gente como que conocía esa forma de operar y no se cuestionaban si quizás había una forma nueva o mejor de operar y yo mientras tanto veía que cada vez más entraban las nuevas generaciones de aviones, 2 generaciones más nuevas que el avión que nosotros estábamos operando, los 737NG, que es de Next Generation por un lado, y los Airbus, los A320 mayoritariamente. Y esos aviones, los valores de arriendo como que iban bajando de a poco, pero todavía estaban muy lejos de lo que nosotros estábamos pagando y lo que podíamos conseguir un avión de los 737 en esa época. O sea, yo podía comprar un 737-200 por $1 millón. Arrendar un 737NG o un A320 más jovencito nos costaba $200,000 al mes. Claro. Entonces, en 5 meses pagáis el otro avión, pero tenían un costo variable mucho más bajo. Pero obligaban a tener que cambiar el modelo de negocio en el sentido de que porque tenías un costo fijo mucho más alto, tenías que aumentar la utilización para poder diluir un poco el impacto del costo fijo. Y tú veías que en el resto del mundo estaban creciendo mayoritariamente el modelo de negocio de corto alcance para lo que es el tema del low cost. Perfecto. Entonces, mira en Europa, mira en Estados Unidos. ¿Dónde fueron los primeros? Los primeros en realidad fue Southwest. El primero en implementar el modelo low cost, que tiene un montón de factores en común, pero el driver principal es bajar lo más posible el costo por asiento de kilómetro para tener el precio más bajo y de esa manera ofrecer un servicio a un precio súper accesible a las personas que tienen que viajar por avión. Y simplificar el modelo tanto que todo está alineado para poder cumplir con ese propósito de tener el vuelo lo más eficiente posible para los clientes. Y Southwest nació por ahí, por el 70, más o menos, o sea, ya mucho antes. Y después, unos cuantos años después, en la década del 90 y tanto, nace Ryanair, nace EasyJet. Nacen otros players y hubo otros entre medio que no aguantaron, digamos, pero había distintos tipos de operaciones de modelo low cost y había unos que empezaban con aviones viejos y se quedaban con aviones más viejos y les funcionaba el modelo porque no utilizaban mucho los aviones y volaban a destinos como que no eran de alta densidad, se podría decir, y eso lo podías hacer en Europa, lo podías hacer en Estados Unidos, donde había millones de habitantes y millones de alternativas de destinos, digamos. Y todavía no está muy desarrollado el mercado. ¿Tú cuando llegaste en el 2007 ya venías con esa idea que estabas mirando en Estados Unidos? Yo ya veía un cambio en la tendencia. Nosotros veíamos que estas líneas aéreas estaban de a poquitito comiéndose el mercado del corto alcance y estaban
empezando a meterse un poco en la cancha de los operadores tradicionales, que los operadores tradicionales, el principal negocio es el vuelo de largo alcance. Claro. Y tiene una forma de operar distinta porque conectan mayoritariamente vuelos. Entonces tiene una operación muy concentrada en el hub, y el modelo de ellos se llama más bien un hub and spoke, es decir, vuelos de largo alcance entre dos ciudades relevantes donde hay operaciones fuertes en cada ciudad, y de ahí se hacen las distribuciones con los vuelos de corto alcance a los subdestinos de esa región o de ese país. Y con eso, básicamente, concentras, para poder tener buena capacidad de conectividad, concentras los vuelos en ese aeropuerto en pocos horarios durante el día. Y eso se llaman los bancos de vuelo. Los bancos de vuelo es... todos los vuelos de largo alcance llegan el tempranito en la mañana, que sea a las 6, 7 de la mañana al aeropuerto, y de ahí entre las 8 y las 9 salen todos los vuelos de corto alcance que distribuyen a los pasajeros a otros lados. Entonces, el problema que eso pasa es que parte de tu flota de corto alcance está esclavizada al modelo de largo alcance y no puedes estar todo el rato operando para acá y para allá, para allá y para allá, porque no te da para hacer otro vuelo más y tienes que dejar el avión en el hub en Santiago, por decir una cosa. Y así baja la capacidad de poder darle una máxima utilización al avión. En cambio, las low cost, que tienen un modelo más de punto a punto, es decir, de estar volando para allá y para acá y después para otro lado y después de vuelta, el turnaround la utilización del avión es maximizada. Y un poco está detrás de eso el modelo. Lo que tú buscas es que entender de que en el único momento que tú le agregas valor al cliente es cuando el avión está en el aire. Claro. Tú no le agregas todo el tiempo de avión en tierra, no te genera valor hacia el cliente. Entonces lo que tienes que hacer es diseñar de que cada avión esté la mayor cantidad de horas posible al día en el aire. En el aire, claro. Y todos los tiempos del avión en tierra sean acortados lo más posible. Entonces el turnaround del avión en el aeropuerto tiene que ser como una especie de pit stop. Lo más ágil, lo más rápido posible, para que al acortarlo tú le agregas, tienes la capacidad después de agregarle otro vuelo más en ese día, y de esa manera diluyes más los costos fijos de la compañía, diluyes el costo fijo del avión y otros cuantos costos fijos en una mayor cantidad de asientos, kilómetros para los pasajeros, se puede decir. Y de esa manera tienes un modelo de negocio que logra eficiencias por volumen, o sea, por la cantidad de horas de utilización, pero también la tendencia es que siempre tienen una mayor densidad, es decir, más asientos por avión. Ahora las tradicionales lo que hicieron fue cambiar el formato del avión para poder también tener más asientos adentro del avión, pero tenemos ventajas porque nosotros fuimos los primeros en hacer esa transición acá en Chile, básicamente. Entonces, el formato de todo y la flota que tenemos hoy en día es la flota más moderna de la región, la más eficiente, la que tiene más tecnología y la que tiene también una configuración de densidad adecuada, que nosotros no estamos dispuestos a sacrificar algunas cosas del punto de vista de la experiencia del cliente, como el tema de que no se reclinen los asientos. Entonces, todos los asientos de nosotros sí se reclinan. Es verdad. Pero la mayoría de las low cost en el mundo tienen asientos que no se reclinan. Sí, mi espalda lo sabe. Nos pasó que vuelos un poco más lejanos, el NPS de los clientes era negativo, entonces dijimos, chuta. Y nuestra red, la tendencia es que vamos a crecer más en vuelos más largos. En realidad no nos podemos dar este lujo, entonces tenemos que echar pie atrás, porque habíamos comprado los primeros aviones no reclinables, se podría decir, y echamos pie atrás la decisión, y de ahí en adelante todos los aviones reclinables, y todos los que ya tenían asientos no reclinables les cambiamos todos y les metimos asientos reclinables a esos aviones también. Pero ahí me adelanté un poco, pero 2007, 2008 básicamente fue apoyar al desarrollo de la compañía. No tenía un rol de gerente dentro de la empresa, mi título dentro de la compañía era director, pero como miembro del directorio, pero un directorio que no existía ni sesionaba. Entonces, pero donde entendía de la parte de mantenimiento, por ahí, y quería aprender del resto de las operaciones, iba todos los días a la base y me reunía con la gente ahí, hablaba con distintas personas y buscaba ser un facilitador de buenas ideas y un trancador de malas ideas y malas prácticas dentro de lo posible. ¿Tomaste un rol ejecutivo antes de tomar el liderazgo de la compañía? Antes de ser el CEO, sí, pero solo un año antes. Y eso fue porque el 2000... Hay varios factores que gatillaron esa posibilidad de poder tener el rol de
que fue el rol de director de operaciones, básicamente, pero ya años aprendiendo del negocio y estando mucho tiempo también en la cancha, conociendo a toda la gente en la cancha. El 2012 nosotros tuvimos un incidente en La Serena que estuvo muy cerca de transformarse en un accidente con uno de estos 737-200. Y ese accidente yo creo que habría significado probablemente el fin de la compañía. Entonces me hizo tomar el peso, especialmente al tema de seguridad. Me empecé a meter mucho más fuerte en lo que es el tema de seguridad. Este incidente me ayudó a gatillar algunas decisiones y inversiones, acelerar el tema de la salida de los 737-200 porque eran aviones que eran más que nada análogos y que no tenían data para poder gestionar. O sea, no sabíamos qué es lo que pasaba en el vuelo y teníamos que confiar a ciegas, digamos, en lo que estaban haciendo los pilotos, y lamentablemente ese vuelo de La Serena fue básicamente una aproximación desestabilizada, que es para que esté estabilidad, que tienes que estar alineado con el eje de la pista, dentro de un rango de velocidad, dentro de un rango de tasa de descenso, con las flaps en cierta posición, con el tren de aterrizaje abajo y un montón de otras cosas. Y en esta oportunidad no había buena visibilidad y el piloto decidió entrar igual y entró un poco en diagonal hacia la pista, y cuando la vio ya era muy tarde y trató de abortar, pero el avión todavía venía bajando, acelera los motores y alcanza a arrastrar el ala sobre la pista unos cuantos metros. Y sale, y después se fue a Copiapó y aterrizó en Copiapó y no le pasó nada a nadie, pero realmente estuvo muy cerca de poder haber sido un accidente. Entonces aceleré la salida de todos los 737-200, logré persuadir al resto de la gente, porque el resto de la gente eran Boeing lovers, básicamente, pero ya estábamos incorporando algunos Airbus, pero eran tan Boeing lovers que querían seguir volando. Incluso en algún momento se planteó la idea de separar y hacer una segunda línea aérea para poder seguir manteniendo los 737-200 en operación. Pero yo veía que era un peligro seguir volando con esos aviones y que teníamos que incorporar la nueva tecnología, aviones más grandes, más eficientes, con menor consumo de combustible y además con mucha data, y que además incorporamos tecnología en esos aviones que nos permitiera bajar la data de lo que sucedió en ese vuelo inmediatamente después de cada vuelo en todas las operaciones que nosotros hacemos. Y parte de eso era porque también había la IATA en la Organización de Líneas Aéreas Internacionales. Había todo un tema de movimiento, es decir, cómo podemos hacer que el transporte aéreo sea más seguro. Y se hizo un estudio donde se demostraba que la mayor cantidad de los accidentes sucedían durante la fase de aproximación. Es decir, durante el descenso del avión, durante el aterrizaje del avión. Y en esa, que es básicamente lo que se llama el tema de las... desestabilizar de las operaciones o de los aterrizajes desestabilizados. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es manejar de buena forma la energía del avión para que la operación y el aterrizaje sea mucho más seguro. Y la IATA hizo un estudio del 2010 hasta el 2017 con todo tipo de accidentes que sucedieron a nivel mundial en aviación comercial, y aproximadamente 65% de los accidentes, sean fatales o no, pero algún tipo de accidente, es decir, un avión que se salió de la pista o que tuvo un hard landing severo o un montón de otras cosas, con toda esa data, que fueron como 350 accidentes, 65% de los accidentes fueron durante la fase de aproximación. O sea, entonces ya tenéis que concentrar el esfuerzo, la energía y la cabeza ahí, porque en todas las otras fases de vuelo suman el 45%, que en realidad ahí es donde está el grueso de los accidentes que nosotros tenemos que aprender a manejar. Y el tema es, todos empezaron a trabajar en cuáles son los precursores, es decir, los momentos en los cuales los errores que básicamente conducían a que se generara la aproximación desestabilizada y que se encadenara en un accidente esa cuestión. Jorge, permíteme llevarte al 2014, porque me interesa ahí conocerte a ti, como tu decisión, tu ADN como empresario, como emprendedor. Ahí lamentablemente fallece tu papá, ¿cierto? En 2014, y tú tomas la posición como CEO de la compañía.
Cuenta un poquito más de esa decisión, y además la compañía en ese entonces está pasando momentos desafiantes, digamos. Sí, Cuenta un yo poquito diría cómo... que cada cierta cantidad de años pasábamos por momentos desafiantes, porque era como repetir la historia de la aviación acá en Chile, era como siempre así. Todas las otras líneas aéreas duraban entre 3 y 4 años, y de ahí que se quebraban. Claro. Y quebraban porque básicamente replicaban el mismo modelo una y otra vez. Todo lo que la gente había aprendido, que se hacía antes, que habían hecho en la compañía en la que habían trabajado antes, volvían y hacían lo mismo. Y creían que la fortuna o la suerte le iba a cambiar por algún motivo exógeno, pero repetían el modelo y el modelo no funcionaba. A los 3 años, 4 años se le acaba la plata al inversionista, se le acaba la paciencia, y si no estaba dispuesto a poner más lucas, hasta ahí no va a llegar a la línea aérea. Claro. Y esa era la historia que se repetía una y otra vez en la industria acá en Chile, hasta que llegó mi viejo, y cada 3 o 4 años había que vender un terreno, hay que vender otro negocio, alguna cosa para poder seguir manteniendo la operación de la compañía. Pero una compañía que, con suerte, un año por cada 5 o 6 ganaba plata. Básicamente, y el resto del tiempo estaba perdiendo plata nomás. Entonces, ahí yo dije, bueno, obviamente no podemos seguir operando de la misma forma, porque esta cuestión va a ser un fracaso total. Y ya había hecho algunos viajes a Europa y a otros lados a reunirme con gente de las aerolíneas low cost y entender cómo era cómo era el modelo. Y por otro lado entendía que si es que nosotros no cambiábamos nuestra forma de operar, iba a venir otro, iba a ser el low cost, y ahí sí que íbamos a estar en la mitad del sándwich y íbamos a desaparecer de la industria. Entonces, el cambio era urgente. Y por otro lado, justo en el 2012 también coincidió que el gobierno declaró la apertura unilateral de los cielos chilenos. Entonces eso te genera una amenaza de que cualquier gallo del país vecino podía venir a operar acá, lo que sucedió incluso, y nosotros no íbamos a poder volar allá. Entonces era como que te hacen defenderte con las manos amarradas básicamente contra los competidores de otros países. No nos pareció justo, pero por un lado esto de que no nos pareció justo, al final tú te cambian y te tienes que adaptar al entorno, y eso implica de que tienes que estar preparado para cuando venga uno tipo más fuerte que tú afuera, tengas la capacidad de poder defenderte y de desarrollar el negocio. Pero tienes que hacerlo antes de que llegue el otro dentro de lo posible. Entonces, eso también forzó, a donde nosotros el tema de la salida es otro de los motivos por qué forzó la salida de los 737 y empezó la incorporación de los A319 y los 320, aviones mucho más eficientes. Pero hasta ese momento yo era el único de los hermanos, que somos 4 y yo soy el menor, que estaba metido en el negocio. Y mi viejo, bueno, le habían detectado 5 años antes la fibrosis pulmonar, el 2009, pero nunca nos dijo nada a nosotros de la enfermedad porque él quería seguir trabajando hasta el último día. Entonces era, porque además de ¿cómo se llama? De emprendedor compulsivo, también era workaholic, es decir, trabajaba 24/7, no tomaba vacaciones, estaba en la oficina sábado y domingo, y era la pasión el trabajo, era lo que lo apasionaba, básicamente. Entonces, nunca nos quiso decir, porque él decía, si les digo, me van a estar todo el rato diciendo que descanse, que por qué no tomó vacaciones, y él entendía de que eso no era lo que él quería hacer, él quería seguir trabajando. Si por eso no nos dijo a nosotros, no la dijo a mi vieja tampoco, y al final un día colapsó en la oficina, lo llevaron en ambulancia al hospital y de ahí no salió más. Tuvo unos cuantos días. Ustedes no supieron hasta ahí. Recién ahí, cuando estaba en el hospital, y yo estaba justo de vacaciones en Orlando con la familia, y mis hermanas me dicen, oye, pasó que el papá se desmayó, se lo llevaron al hospital, pero está estable. Y yo decía, ¿pero qué le pasó? No, es que está con fibrosis pulmonar. Y yo decía, no tenía idea, nunca había escuchado de alguien que tuviera y no sabía qué lo que era. Y ahí como que empecé a averiguar un poco que era una enfermedad degenerativa que básicamente te va cicatrizando los pulmones por dentro y que pierden la capacidad de poder captar el oxígeno. Entonces como que la sensación que te da es que como que te ahogas estando, es como que estuvieras debajo del agua, pero respirando, normal, digamos. O sea, como que siento una sensación de ahogo que debe ser, me imagino, tremendamente desesperante. Y cuando estaba en el hospital, en la clínica, me llama un día, 1 o 2 días después, me llama mi tío, el Horst, que lo fue a ver, y dijo, esta cosa va en serio,
vente el primer vuelo que tengas, vente lo antes posible. Entonces agarro porque por otro lado escuchaba un mensaje como que estaba todo estable y la expectativa de que iba a salir de nuevo el roble firme a la cancha de nuevo en los próximos días, pero el mensaje me mandó mi tío, me dijo, vente ya, así que agarré el primer vuelo que pude, volví a Santiago, alcancé a conversar todavía, yo diría que la última vez con él, y al día siguiente firmó los poderes a nombre mío para Sky, y ya dije, ya esta cuestión se va en serio. Entonces me puse inmediatamente a armar un nuevo equipo y a hablar con mis hermanos también, a decir, porque donde mis hermanos no conocían del negocio y hasta ahora lo único que habían visto era que cada cierta cantidad de años había que meterle más plata. O sea, no estamos en condiciones de seguir metiéndole plata a esta cosa. Ellos no tenían ningún tipo de vínculo emocional hacia la compañía. Yo sí, porque llevaba trabajando un buen tiempo y además creía que podíamos cambiar la forma de hacer las cosas y que había una oportunidad de transformar a Sky en una línea aérea financieramente autosostenible, se podría decir. Y les planteé esta idea, les pedí que por favor me dieran una oportunidad, que les garantizaba que nunca más le iba a pedir un peso a ellos para poder financiar la compañía y que los iba a invitar al directorio, que íbamos a formalizar un directorio, que también íbamos a invitar a gente independiente al directorio, que íbamos a formar un nuevo equipo ejecutivo y que iba a transformar de Sky en una empresa que fuese capaz de poder mantenerse por sí sola, o sea, sostenible, de ahí en adelante. Y confiaron en mí, me dijeron juegue y separamos. Mi viejo falleció el 21 de septiembre del 2014 y pagamos desde la oficina central los sueldos de los proveedores todavía en septiembre y hicimos a comienzo de septiembre la separación de Sky como que completamente como un negocio separado del resto. Y ahí ya empezaron a llegar los primeros ejecutivos nuevos al equipo y cachamos que no teníamos, porque nos separamos, teníamos menos de $1 millón en la caja, básicamente en el momento que lo hicimos eso. Y cachamos que no íbamos a tener dinero para poder pagar los sueldos en el mes de octubre y tampoco a alguno de los proveedores. El combustible lo estábamos pagando cash en advance una semana, pues nadie nos daba crédito. Y teníamos que tener la caja suficiente. Veíamos que íbamos a poder salvar la temporada alta en cierta medida, pero teníamos que llegar a la temporada alta que recién empezaba en diciembre y necesitábamos, según nuestras estimaciones, aproximadamente $8 millones para poder llegar hasta diciembre. Y empezamos a hacer la ronda con los bancos, pero tampoco podía ir a mostrar los números hacia atrás porque no confiaba en los números financieros que teníamos. Había una descuadratura brutal y por otro lado tampoco eran buenos, eran malos, sinceramente. Entonces tuvimos que armar las proyecciones, un forecast, básicamente, qué es lo que creíamos nosotros que iba a pasar y hacer la ronda con eso, con los bancos y darle por lo menos un nivel de confianza suficiente a los bancos de que lo que estábamos proyectando se iba a poder cumplir. Y tuvimos en esa ronda, bueno, después de varias reuniones logramos conseguir que uno de los bancos nos prestara el dinero con mi aval personal y todo el tema. Entonces, con eso logramos obtener esos $8 millones, llegamos hasta diciembre, teníamos la temporada alta, terminamos de armar el equipo, tuvimos una buena temporada alta, logramos devolver el dinero básicamente y de ahí en adelante hicimos, ya formado el equipo, el primer proceso de planificación estratégica de toda la historia de Sky, básicamente, porque antes era más bien una gestión del día a día. Pues mi viejo, donde no tuvo la suerte que tuvimos nosotros, los hijos y yo, de ir a la universidad. Él empezó a trabajar, tuvo que terminar el colegio en escuelas especiales porque tenía que trabajar mientras estaba yendo al colegio, básicamente, y nunca fue a la universidad. Y se formó dentro del trabajo y después tomando algunos cursos y cosas así. Pero mientras él trabajaba, empezó trabajando obviamente como pyme y las prácticas de la pyme se transforman en las prácticas de las empresas grandes. Claro. Básicamente, en la mayoría de los casos, sin gestión de presupuestos, sin planificación estratégica, sin entender lo que era un modelo de negocio, ni nada de eso. Y llegamos, en ese momento cuando él falleció, ya éramos casi como 2.300 personas en Sky.
con 15, 16 aviones. Estoy hablando de 150 personas por avión, más o menos, y como que no teníamos muy claro cuál era el estándar, pero sí teníamos una idea que debe andar más bien por las 100 personas por avión. Veíamos a la competencia que tenía 176 o 180 personas por avión y decía, estamos bien. ¿Ah? Y yo estaba medio agotado porque muchas veces la gente siempre decía, no, es que siempre hemos hecho las cosas así, o Claro, es que en la competencia hacen las cosas así. Yo digo, pero ¿y quién te dice que es una buena referencia? No podemos estar mirando a estos gallos al lado si estos gallos tienen un modelo de negocio distinto. Tenemos que ir a ver qué es lo que hace un EasyJet, qué es lo que hace un Ryanair, qué es lo que hace un Spirit, cuáles son las mejores prácticas en el mundo y aprender de ellas. Y ahí como que empezamos a hacer el cambio, y por eso también esa parte de esa historia es porque nosotros le dimos la vuelta a la K. Es porque justamente tuvimos que darle la vuelta al negocio completamente, porque no podíamos seguir operando de la misma forma como todos los anteriores operadores habían estado operando, porque no iba a funcionar. Y tarde o temprano íbamos a fracasar en esa cuestión. Holger, yo te quiero hacer una última pregunta como de la historia, porque después queremos pasar a preguntar algunas cosas de tú como emprendedor, tu liderazgo, tus características. Solamente el hito pandemia. ¿Ah? ¿Cómo fue para ustedes? Durísimo. 14 al 20, llegamos al 14, 6 años. Sí. Bueno, ahí entre medio siempre esta industria, como te decían antes, podías estar haciendo todo bien, sentís como que estás empezando a surfear la ola, y de repente llega un tumbo por el lado, un tiburón o un delfín o cualquier cosa te bota y hasta ahí nomás llegaste. O sea, por mucho que estés manejando bien el negocio, de repente son tantos los factores exógenos que te afectan a esta cuestión, que puede haber un terremoto, que te deja sin operación en el aeropuerto en el 2010, 3 días o 4 días sin poder operar, básicamente. Tenéis un volcán que hace erupción, la ceniza volcánica, no podéis volar alrededor de la ceniza volcánica, por lo tanto canceláis todos los vuelos en la zona, dependiendo para dónde vaya la pluma del volcán, y así suma y sigue el tema del virus. Bueno, y empezamos con el tema de la pandemia. ¿Tú estabas de CEO en el 2020? Todavía estaba como CEO, pero habíamos tomado la decisión el año anterior, durante el primer semestre, con el directorio, que yo debía rotar a un rol más permanente, porque yo era CEO y el director al mismo tiempo, y yo sentía que teníamos que separar el rol ejecutivo del rol de oversight o del board, básicamente. Entonces, pero yo estaba en ambos lados. Entonces, eso sumado con que también había visto, o el hecho cuando hay un fundador, un dueño de una empresa que es demasiado visible, a veces también puede transformarse, tiene sus fortalezas, pero también puede transformarse en un riesgo. ¿Qué pasa si te pasa a ti algo? ¿Qué pasa con la compañía? Y eso lo veía un poco a veces con mi tío, en cierta medida, el riesgo que si le pasaba a él, si era una persona demasiado, y no es que porque la empresa tiene una cultura, un equipo, y toda esa cuestión, como que si falta el dueño, la cuestión puede seguir funcionando perfectamente. Entonces también había que bajar un poco, para mi gusto, ese riesgo. Y por otro lado, yo sentía que para hacer el ciclo de gestión, el ciclo de Deming, para mí era como estar fuera de la zona de confort permanente. Entonces yo me siento más cómodo en temas de visión, de estar explorando permanentemente qué es lo que pasa en nuestra industria, no solo a nivel local, sino que a nivel mundial, cuáles son las tendencias, estar cuestionando si estamos en la ruta correcta o si tenemos que adaptar el modelo o algo así. Esa es la parte donde yo me siento más cómodo, básicamente. Y creo que puedo agregarle más valor a la empresa estando en ese rol. Fueron parte de los motivos por el cual tomamos la decisión en el primer semestre del 2019 de que yo iba a migrar al rol de CEO, y empezamos a hacer de presidente, y empezamos a hacer el proceso de búsqueda de mi reemplazante. Hicimos un proceso y mi equipo sabía en esa época que siempre cuando había una vacante de personas que me reportaban a mí, había un candidato interno, pero siempre tenía que competir con candidatos externos. Entonces era como para decir, no la tenéis regalada, y tenemos que hacer un chequeo. Tiene su riesgo siempre hacer eso. Si no seleccionáis al candidato interno, a veces puede frustrarse e irse. Hay un riesgo detrás de eso, pero también tienes que hacerlo sentir que no tienen el derecho adquirido para poder migrar a la posición, para mi gusto, y eso implica que como que quieran ir mejorando y demostrar de que realmente son los mejores candidatos. Entonces terminamos el proceso, y en enero
de ese año del 2020, le avisé a José, José, tú vayas a ser el nuevo CEO de Sky. Te tengo un pequeño Tranquilo, desafío. Te tengo un pequeño Y desafío. ahí como que meses era una después. cuestión, pero súper lejana, se escuchaba esta cuestión En de que China. venía todavía ni siquiera tenía nombre la cuestión, yo creo. Y se hablaba del SARS-2. Sí, verdad. Y habíamos visto la historia del 2008, creo que fue el SARS-1, que se logró contener. Entonces Claro. le dije, esta cuestión no creo, la mayoría de la gente en ese momento decíamos, no creo que llegue acá. O sea, no la veíamos, ni cerca. Entonces en marzo llega el primer caso, creo que fue en marzo que llegó el primer caso a Chile. Claro, marzo. Y en tan poco tiempo fue que se frenó, se chantó toda la cuestión. Se frenó completamente. Y se pararon los vuelos en varias partes en el mundo y acá en Chile como que en ningún momento la autoridad dijo no pueden volar, lo que sí hicieron en Argentina, en Perú y en Colombia, que básicamente estacionaron todos los aviones, empezó el problema humanitario de cómo traemos a los chilenos de vuelta que están en otras partes del mundo y no nos dejaban volar a esos otros países para traer a la gente de vuelta y todo había que coordinarlo a través de Cancillería. Entonces era una pelea por poder conseguir el espacio para poder mandar el avión, para poder traer a la gente de vuelta que estaban botados, desesperados, que no tenían ni siquiera casa. Se fue todo un tema humanitario súper complejo. Pero también era, me acuerdo el día que mandamos a toda la gente para casa, era como, me sentía como el capitán en el barco, el último gallo en la oficina, en mi oficina solo ahí, y yo decía, la estamos haciendo tan bien. Y venía toda la cuestión tan buena. Íbamos como avión, ¿no? Íbamos tan bien. Y realmente fue, Sí, o sea, imagínate. te puedes imaginar en esa cuestión que te hayas sacado la cresta, el equipo estaba embalado, estaba todo como... además que como que venía el tema de la transición, también teníamos tantos planes para adelante y de repente te sale este golpe. Y bueno, recuerdo en ese momento en la oficina me pongo a llorar y todo porque, bueno, ¿por qué? Pasan estas cuestiones todo el rato. Pero bueno, no me quedo otra. Incluso me da la duda de decir, ¿qué hago? ¿Seguimos con la transición o me quedo yo en el rol? Sí, claro, la duda. Y pensé, porque José era el CFO hasta ese momento, entonces dije, ¿quién mejor para manejar este proceso donde hay que tapar cada gotera por donde pueda salir un peso con lo más rápido posible que el mismo CFO, que tiene mucho más control sobre los costos y todo eso? Entonces creo que incluso puede fortalecer. Y lo otro es que cuando tú haces la transición de liderazgo, muchas veces hay gente que como que te resiste el cambio. Sí. Y cuando tú tenés una amenaza externa tan grande, todo el mundo se alinea a tratar de hacer lo mejor para la compañía, básicamente. Entonces yo creo que al final el momento fue el adecuado para poder hacer la transición. A José le tocó durísimo, obviamente, todo este proceso. Imagínate mantener el ánimo del equipo y la autoridad en ese momento, como te decía, no te prohibía volar, pero sí le prohibía al cliente volar. Entonces tenías que seguir volando, pero sin pasajero, básicamente. Entonces era como súper complejo, tenías que empezar a conciliar vuelos y todo tipo de cosas, y al mismo tiempo nosotros sentíamos que, porque en esa época ya teníamos claramente definido nuestro propósito y estábamos construyendo una organización con una cultura súper bonita, cada vez más, como tomando más color, se podría decir, más forma. Y el propósito de nosotros es poner al cielo al alcance todo. Y cuando tenés un evento de esto, donde tú sentís que, aunque tengáis un propósito súper bonito, ese propósito choca con algo, con un daño grande a la sociedad, que era que básicamente nosotros éramos el vector de transmisión del virus. Claro, exactamente, claro, las líneas aéreas. Claro. Tu bien social está ahí y el mal social que genera tu industria está ahí. Claro. Entonces, ¿cómo compatibilizar esta cuestión? Al final decir, no sabéis qué más, es el momento de que pongamos los pies en la tierra y seamos parte de la solución para esta cuestión, y por lo mismo tomamos la decisión de dejar de volar en ese momento, porque pensábamos que así como veíamos que los otros países también estaban parando todos los aviones, creíamos en ese momento que era una cuestión que iba a durar 2-3 meses,
y que si es que nosotros ayudábamos a cortar la contaminación. transmisión, iba a durar menos, básicamente. Y estuvimos 2 meses sin operar. Y cuando volvimos a operar también tomamos la decisión de bloquear los asientos del medio, que fuimos lo único que lo hicimos, porque todavía no entendíamos bien cuál era el riesgo de transmisión arriba del avión. Salieron unos cuantos estudios del Departamento de Transporte de Estados Unidos con algunas líneas aéreas donde y midieron el tema de transmisión arriba de los aviones y decían que como el equivalente en el avión a 1,5 metros en tierra era 30 centímetros por la distancia justamente entre dos. Y con eso dijimos ya, ok, it's safe, vamos a permitir que se puedan usar todos los asientos del avión, pero en ese momento donde estábamos operando y los ingresos prácticamente se fueron a cero, el equipo, todos nos alineamos a ver de dónde podemos sacar venta, dónde podemos sacar ingresos. Ya, vamos a todas las compañías que necesitan mover a todas las mineras que necesitan mover a los mineros, a todas las empresas que necesitan mover tropa, lo que sea, a golpear las puertas a tratar de venderle charter. A todos. Entonces, de un día en una semana pasamos a tener casi el 50% de market share en la operación de charter. Mira, y después dijimos, a ver, ¿qué más podemos hacer? Bueno, llegaron unos clientes del negocio de carga donde nosotros nos dijeron, donde ustedes dejaron de operar, la competencia nos triplicó el precio del kilo de carga hacia el norte. Por favor, ayúdennos porque no podemos estar pagando 3 lucas el kilo. Entonces, el equipo se puso a trabajar y dijimos, vamos a hacer un vuelo carguero. Pero con el avión de pasajeros, un vuelo carguero. Y vamos a montar la carga arriba de los asientos donde sea necesario para poder... Entonces, hicimos un proceso de certificación, adquirimos unos seat containers que son especiales para poner la carga arriba de los asientos y en menos de 12, como en 10 días, sacamos el vuelo carguero y empezamos a hacer los vuelos hacia el norte para poder transportar la carga en los aviones y a los 10 días después nos copia la competencia y los clientes que se vinieron con nosotros ya no quisieron volver atrás porque sabían que de ahí les iban a subir los precios al rato de nuevo. Claro. Entonces necesitaban la competencia y fueron solidarios y se quedaron con nosotros. Y nosotros les respetamos la tarifa que había pre-pandemia. O sea, básicamente en el momento que salimos les pusimos el kilo Luca, básicamente. Le dejaron la misma tarifa, no la subieron nada. Que es la pre-pandemia, básicamente. Y después, bueno, la competencia bajó la tarifa de nuevo a Luca, pero los gallos sabían que no podían regresar porque si no se los iban a perjudicar el día de mañana de nuevo. Entonces, así como eso, pasaron un montón de cosas después que hacer con la gente, aguantar hasta donde tú podías y donde creíamos inicialmente que iban a ser 3-4 meses y que después iba a volver la normalidad. Aguantamos todo ese tiempo sin sacar a nadie, pero cuando ya vimos que la cuestión iba a ser mucho más largo y estábamos quemando caja como locos, como todo el resto de las líneas aéreas del mundo, se empezaba a hablar de que cuánto era tu runway. El runway es cuántos meses de caja te quedaían a la tasa de quemada de caja que teníais como compañía. Y nosotros en ese momento dijimos, creo que inicialmente, me acuerdo decía, vamos a llegar hasta diciembre, más o menos. Y tuvimos que hacer ajustes en todo, porque si no, nos íbamos a comer toda la caja y logramos estirar el plazo mucho más allá. Pero también tuvimos que sentarnos con el sindicato de pilotos, por ejemplo, decirle, oye, tenemos que buscar cómo podemos flexibilizar la estructura de costos. Entonces, a ver cuánto están dispuestos a poder bajarse el sueldo fijo y les pagamos un mayor porcentaje variable. Si recuperamos la operación, les podemos pagar mejor a ustedes. Y básicamente como que casi le hicimos el modelo y que se podía mover la perilla para ver dónde era un equilibrio aceptable para ellos la transición, y así logramos también bajar más la estructura de costos fijos. Dejamos de pagar los arriendos de los aviones porque el lessor que iba a hacer, el arrendador no nos iba a quitar el avión porque no había nadie más operando en el mundo. Entonces las líneas aéreas en el mundo dejaron de pagar los aviones de un día para el otro, y si no hubiese sido por los arrendadores habrían sido como 10 veces más las líneas aéreas que habrían quebrado. Y todo el tema de... Porque, todas las líneas aéreas salieron a buscar capital para enfrentar este tema. Me imagino que eso no debe haber sido fácil. En la mayoría, en el hemisferio norte, entraron todos los estados a ayudarle a las líneas aéreas. En Estados Unidos, el estado de Estados Unidos les regaló $50 mil millones a las líneas aéreas.
con la condición de que no despidan a nadie en un plazo de 5 meses. Ese era el canje. Y se quemaron los 50.000 millones, pero igual era más plata de la que realmente necesitaban para poder aguantar esos 5 meses, pero sirvió como excusa para regalarles plata a las líneas aéreas en Estados Unidos. Y en Europa el modelo fue un poco distinto, fue que el Estado invertía, les pasaba plata a la línea aérea, pero se quedaba con parte del capital, con la expectativa de que después, cuando se recuperara el mercado, pudieran vender esa participación y no perder la plata. Entonces, hubo ayuda financiera, hubo algo de plata que les regalaron, pero la mayor parte de la plata que les pasaron a las líneas aéreas en Europa era capital, básicamente. Y con eso pudieron zafar. Y acá en Latinoamérica, cero ayuda, cero apoyo de parte de la autoridad financiera, estoy hablando. Nos lo tuvimos que arreglar solo. Mientras en otras partes recibían ayuda externa. Y para eso, básicamente, tuvimos que salir donde yo tenía el compromiso con mi hermano de nunca más pedirle un peso. Tuvimos que buscar plata en otro lado. Y salimos a buscar básicamente el modelo de un bono convertible porque nadie estaba dispuesto a pasarte plata en capital. Dice, oye, te presto plata y una vez que salgáis, ahí quizás lo vamos a convertir en acciones, pero primero quiero ver que todo está estabilizado y que salga la crisis y que no sea, porque nadie sabía cuánto tiempo iba a durar en ese momento todavía el tema de la pandemia. Pues, sigue el COVID hasta el día de hoy, pero hoy en día nadie pesca, básicamente. Es un resfrío más. Todavía no sabíamos que eso en algún momento iba a pasar, pero con el tiempo igual fuimos recuperando, después seguimos creciendo, agregando más capacidad, más aviones, volando en modo destino. Y lo otro es que justo un año antes de la pandemia habíamos decidido entrar al mercado en Perú. Se nos alcanzamos a volar un año en Perú y tuvimos que parar la operación porque llegó el COVID. Entonces... Qué potente, porque en estos momentos uno saca lo mejor de uno, digamos, saca lo mejor, la creatividad que tú estás contándolo ahí, de buscar todos negocios. Los equipos se alineaban a poder ayudar a sobrevivir en ese momento, porque el mensaje era sobrevivir, era cómo minimizar la quemada de caja, cómo cuidar a la gente, tratar de afectar lo menos posible la fuente laboral a las personas. Tuvimos que hacernos ajustes en las remuneraciones también, al resto, todo el equipo básicamente, y tratar de cuidar la higiene y la salud no solamente de las personas que trabajan, sino que también de los clientes. Esos eran los principales drivers durante. ¿Ustedes volvieron a los pasajeros rápidamente pre-pandemia? ¿Cuándo volvieron a pasajeros pre-pandemia? 2022 ya. 2022. Sí. El 2022 ya pasamos la cantidad de pasajeros que llevamos en el 2019. Sí, nos recuperamos súper rápido y además seguimos creciendo, básicamente. Pero porque claro, las estadísticas como que a veces son un poco engañosas. Ya no somos solo un operador en Chile. Antes la mayoría de nuestras operaciones eran acá en Chile y ahora tenemos más vuelos y más oferta afuera de Chile. O sea, hoy en día el 40% de nuestro ingreso o menos es Chile. Entonces... Ya estamos más en vuelos internacionales, más desarrollados en Perú también, y seguimos creciendo más hacia lo que es el tema internacional, porque el mercado chileno también tiene una capacidad más limitada para poder seguir creciendo. Oye, quería preguntarte un poco en términos generales, escuchando toda esta historia, ¿no es cierto? Todas estas anécdotas que nos habéis contado, un montón. Me imagino que tenéis muchas más, pero el tiempo es corto. ¿Cuál crees tú que es tu principal estilo de liderazgo? Chuta. A mí me gusta el concepto de liderar con el ejemplo. Me gusta la parte del 80-20 también. Es escuchar el 80 y hablar el 20 o menos. Realmente escuchar a las personas y aprender de los demás también. Entender de que no eres dueño de la verdad o sea, puedes tener aprendizajes en la vida, pero muchas veces es mucho mejor escuchar a tus equipos y en base a la información que ellos tienen, puedes tomar una mejor decisión con distintos puntos de vista. Entonces me gusta
Yo diría que también tomar decisiones un poco más consensuadas con los equipos, eso es un poco más lento, pero te das cuenta de que la gente está un poco más alineada. Me gusta darle mayores grados de libertad a la gente, darle más tiempo a asegurarnos de que estemos de acuerdo en la visión común, y después darles cancha para que ellos puedan decidir la forma como ejecutarla, más bien. No soy tan bueno para decirles cómo tienen que hacer las cosas, prefiero que ellos sientan que tienen más influencia de poder definir la forma de hacer las cosas, porque así creo que genera un mayor cariño por lo que hacen, es el baby de ellos, básicamente. Entonces eso te genera un mayor engagement de parte de la gente. Pero lo que sí es cuando das más grados de libertad, tienes que hacer más frecuentes los procesos de planificación estratégica. Claro. Entonces, básicamente cada 18 meses más o menos en Sky hacemos un proceso de planificación estratégica, uno interno y después uno con ayuda externa también para abrirnos un poquito más la mente, y de ahí salimos todos alineados para ir a atacar a la cancha de nuevo. Entonces, ese alineamiento es fundamental, ese realineamiento cada vez que hace un proceso de planificación estratégica, pero también tienes que dejar suficientes grados de libertad para que la gente salga a la cancha, pero en este modelo de negocio igual tienes que rayarle la cancha en cosas que son propias del modelo, porque si les das libertad total, o sea, en las líneas aéreas tradicionales, el equipo comercial es el que decide para dónde volar y qué hacer y toda la cuestión, y está todo el resto de la organización tratando de poder cumplir las promesas o lo que el equipo comercial quiso hacer. Entonces dice, quiero volar a Milán, y sale la gente de flota y operaciones a adquirir, pero no tenemos los aviones para hacerlo. Bueno, consíguelo. Y eso implica después que tenéis aviones diferentes, y al final han aprendido con el tiempo las líneas aéreas a ser un poquito más racionales en esa cuestión y rayarles un poquito más la cancha, pero tienes líneas aéreas tradicionales que tienen 16, 17 modelos de aviones distintos. Y la complejidad operacional que te significa tener esa cantidad de aviones, porque tienes que tener un programa de mantenimiento distinto para cada avión, un programa de entrenamiento, distintos repuestos, distintos equipamientos. Va contra tu modelo de negocio, que es low cost. Y el core del modelo de negocio es simple, es un modelo simple, es baja complejidad dentro de lo posible. Al reducir la complejidad lo más posible, incluso lo que tienes al final es una operación más segura. Porque si le agregas mucha complejidad a la operación, suele ser un mayor riesgo operacional, y eso termina siendo atornillando al revés en lo que es el tema de la seguridad. Y para nosotros la seguridad obviamente es fundamental, y creo que para seguir reforzando más todavía la seguridad, el operar con aviones nuevos permanentemente y de la última generación también nos permite tener, porque lo que nosotros no queremos ser es una low cost rasca, queremos ser una low cost de calidad, lograr una mayor consistencia en lo que nosotros le prometemos al cliente. Entonces sí, no siempre lo podía hacer, esto es un servicio, y también fallamos y también somos personas. También cometemos errores en el camino, y ahora a veces lo haces también con la intención de poder darle un mejor servicio al cliente. Y hace 2 meses más o menos hicimos un cambio de sistema core, y ha tenido sus coletazos también. Estamos en el proceso de estabilización del sistema core, que hacer un cambio de sistema core en un proceso que funciona 24/7 es súper complejo. Llevamos 2 años preparándonos para poder hacerlo, y aunque te prepares toda la vida para poder hacerlo, siempre vas a tener problemas en la transición de sistema. Así que estamos en eso. Algunos de los pasajes migrados de compras que se hicieron antes del cambio de sistemas tienen algunas inconsistencias, entonces llegan al aeropuerto a veces algunos clientes como diciendo, oye, yo había comprado un asiento y no está en el sistema, los así pasar por malos ratos. Entonces, y tienes otras complejidades del nuevo sistema, tienes un tema de adaptación de la gente para que aprenda a usar el sistema nuevo también. Le cambiamos todas las plataformas comerciales a los clientes, cambiamos la app, cambiamos la página web, cambiamos un total de 28 sistemas, los cambiamos en Big Bang de un momento al otro, en 2 países, o sea, en Chile y en Perú al mismo tiempo. Y es la primera vez que el proveedor hacía un cambio tan brutal en tan poco tiempo. O sea, era como el primero que se atrevía a hacerlo tan de golpe, porque estamos convencidos que era la mejor alternativa.
Y sí, bueno, en eso estamos todavía, pero sentimos que necesitamos una nueva base tecnológica más sofisticada, con más capacidades que las que teníamos hasta ese momento, para poder seguir ofreciéndole una mejor experiencia de cliente al cliente en el futuro. Como líder de la compañía, porque la propuesta de valor de usted es desafiante, un servicio, ¿cierto? Low cost, de calidad. ¿Cómo reacciona a todo este tipo que hoy día de las redes sociales, los reclamos, que no debe ser fácil? Hoy día cualquier cosa pone en las redes sociales. A veces paso a ser un customer support más nomás. Entonces pero tú no querís que el canal de reclamos seas tú. Básicamente tenés que hacerlo, entre comillas, medio piola. Pero yo manejo mis propias redes sociales, entonces me llega un reclamo y lo ayudo, facilito a resolver las cosas. Yo no tengo el acceso al sistema como para resolverle yo mismo las cosas al cliente, entonces lo paso al equipo de apoyo al cliente para que canalicen no sé, el reclamo del cliente, definitivamente. O sea, como que ando haciendo seguimiento de que estemos cerrando. A veces me pasa que también se me pasan algunos, no lo respondo en un tiempo al cliente pensando que ya lo habíamos resuelto y el cliente me dice, oye, pero todavía no me han devuelto la plata o lo que sea. Y ahí tengo que estar... no es que... Obviamente no me apasiona tener que hacer eso, pero creo que es mi responsabilidad también ayudar a resolver las cosas y dar la cara y decir si que el máximo líder de la compañía está preocupado de cada cliente. Esa es la señal que da ahí para abajo y por eso digo que es parte de liderar con el ejemplo también. Sí, absolutamente. Holger, para ir terminando ya, quería que si nos pudiera dar a lo mejor 2 tips o 2 consejos que le darías a la gente que está empezando a emprender, que está empezando a armar sus empresas, que quiere empezar, digamos, a crear cosas o hacer un negocio diferente a partir de un negocio que ya existe, como lo hiciste tú un poco, como lo hicieron ustedes. Un par de tips o consejos. Sí, yo creo que aquí como que está, en el tema del emprendimiento hay mucho deseo de ser grande, escalar, crecer y toda la cuestión, y yo creo que eso al final termina siendo uno de cada 250, 300 emprendedores. Yo creo que son muchos más los emprendedores y los emprendedores. Una de las cualidades que tienen que a mí me gusta mucho es que no necesariamente le dan mucha vuelta a las cosas. Claro. Llegan y se tiran. Claro. Entonces, eso lo asocio un poco incluso al tema de la cultura ágil, que algunas compañías grandes han ido adoptando como para llegar y decir, ¿sabes qué más prueba? Y si no funciona, next. O sea, es como decir, fallar rápido. Pero atreverte a cambiar, atreverte a cometer errores y cosas así. Y yo creo que los emprendedores nacen un poco más con eso y se van adaptando con mucho más agilidad en el proceso. Pero una historia que es que en la NASA, en una de las paredes de la NASA hay una foto de un abejorro. Yeah. Y en la foto dice, está científicamente y aerodinámicamente comprobado que el abejorro no puede volar. Lo que pasa es que él no lo sabe. Entonces, ese es un poco el emprendedor, ¿cachai? Llega y se tira, claro. Se saca la cresta y después de haber, imagínate, 1 o 2 años después de haber sobrevivido apenas en todo ese proceso, claro. Dicen, pucha, si hubiese sabido que iba a ser tan difícil, no habría hecho ni cagando. Entonces, pero lo hacen, se tiran y van ajustando la carga en el camino y van y terminan sacando adelante, pero unos cuantos terminan siendo víctimas en el camino también, que claro. No logran hacerlo, se les acaba la caja, no logran levantar la caja o algo así. Pero yo creo que no hay que necesariamente soñar con ser un Microsoft en 20 años o 30 años más, sino que basta con emprender en simple, probar y con el tiempo descubrir qué es lo que entender que aprender a manejar un negocio ya en lo básico es un tremendo valor, y incluso tener la capacidad de poder generar una fuente de ingresos no necesita ser gigante ni nada por el estilo. Y hay algunas personas que no les interesa ser grandes, les interesa poder parar la olla, dar un servicio y ayudarle a resolver una necesidad a la comunidad alrededor. Entonces, puede ser un emprendedor, no sé, una persona que decide que está en una toma y decide hacer comida para la gente de las 4 cuadras o 5 cuadras alrededor, y ese es tu emprendimiento, pero lo haces, ¿cachai? Porque te das cuenta que hay una necesidad y desarrollas un servicio y tú sabes cocinar y empezás y resuelves un problema en la sociedad, y eso es
un poco lo que me gusta también de los emprendedores es que los emprendedores en general piensan en cómo poder resolverle un problema a la sociedad. Jorge, una pregunta que estoy súper interesado, que tú lo has nombrado un par de veces, obviamente tu papá, que son otras generaciones, una cultura de trabajo, que tú lo dijiste, con mucha energía, tu tío también, que lo nombraste en esta conversación. Y después está una generación que tiene estos privilegios que estudiamos en la universidad y capacitarse, y hoy día como que viene otra generación más joven, ¿cierto? Que tiene muchas cosas más dadas todavía. ¿Cómo has visto ese cambio generacional tan tremendo que tú lo viste en tu familia con... Yo hablaba a veces con mi viejo y mi viejo me reclamaba y decía, ustedes los jóvenes que les gustan las cosas fáciles. y yo por mientras, y yo decía, me daba vuelta y decía, pero a veces como que mi viejo sentía, y realmente era así, él no disfrutaba cuando lograba hacer cosas fáciles. No, pues Él sí. disfrutaba tirándose el mismo piedra en el camino. Es decir, yo decía, ¿para qué te enredáis? Si puedes, allá, tienes que ir para allá, anda para allá. Claro. No te deis la vuelta por toda la oficina para llegar allá. Claro. Es como, pero estoy Sí, no, desde sí, el entiendo. punto de vista del negocio, es decir, como que él mismo a veces se enredaba las cosas porque sentía que cuando llegaba a la meta era más satisfactorio porque sentía que le había costado mucho. Entonces yo a veces le decía, pero ¿por qué no me hace? Y él se enojaba al mismo tiempo, ustedes, los jóvenes que les gusta hacer las cosas mucho más fácil y cuestiones así, que como que no se han ganado la vida con el sudor, etcétera, etcétera. Entonces yo me sentía más bien casi como el millennial en esa Claro, conversación, ¿cachai? de esa época. Y yo siento que nosotros tenemos en Sky más del 80% de la gente son millennial y centennial. Nosotros somos la minoría, pero por lejos. Entonces creo que nuestra cultura es más bien de millennial y de gente más joven, con más libertad, con más flexibilidad, con capacidad de autogestionar tus cosas. Y si termináis sacando la vuelta o siendo no sé, un freerider todo el rato, algo así, la gente se va a dar cuenta tarde o temprano. Y no vaya a durar en la pega, en cierta medida. Entonces, obviamente las empresas para poder sobrevivir en el tema del trabajo remoto, hubo muchas empresas que no adaptaron su forma de gestionar hacia el mundo remoto. Dijeron, esta cuestión es transitoria, ya voy a estar en la oficina en unos meses más. Entonces no hicieron ningún cambio, o los cambios eran menores. Para nosotros fue una decisión que lo vimos como, primero, una ganada en calidad de vida para la gente, sobre todo a la gente que tenía menos sueldos, que veía más lejos en la ciudad. Hicimos una encuesta y nos decían que se gastaban más de 3 horas al día en el commute. Dijimos, ¿sabes qué más? Esta cuestión es... y más del 40% de la gente estaba en esas condiciones. Dijimos, esta cuestión es demasiada ganada de vida como para llegar y querer volver atrás lo antes posible. Y dijimos, para que funcione probablemente vamos a tener que adaptar un montón de cosas. Cómo cuidamos la cultura. Uno de los principales temores de nosotros era qué pasa con la cultura organizacional cuando tú no estás ahí todo el rato cerca de la gente. Y para eso tuvimos que crear más ritos, más rituales, más actividades que tuvieran relación con el tema de la cultura, pero hacerlo que funcionaran en forma remota. Entonces reforzamos todo lo que es el programa de mentoring. Incluso yo hago programas de mentoring, mentor coaching con grupos de ejecutivos todos los años. Yo les doy la bienvenida a la gente todos los meses y un montón de otras actividades que es como que va a ir transmitiendo cultura y lo podéis hacer perfectamente en forma remota y se lo hacemos a la gente que entra a trabajar en Perú, en Chile, en Argentina, donde sea. Aprovechamos los beneficios de la flexibilidad, pero tratamos de minimizar los perjuicios del modelo remoto, que sí los hay. O sea, no existe un modelo perfecto y no hay yo no puedo recomendarte un modelo ante el otro, pero sí te digo es, si elegís uno, tenéis que tratar de bajar los perjuicios del modelo y realzar un poco las fortalezas del modelo, dependiendo del nivel de hibridez que hayas decidido irte. Qué potente historia, ¿eh? Qué potente historia. Te agradecemos tu tiempo, tu dedicación. Sí. Me contaste que hay un libro, un caso, ¿no? De Sky. Hicimos, yo creo que por ahí, por el 2017, escribimos un libro con un par de profesores de la Universidad Católica, con Matko Koliatich y Jorge Tarsiján. Y ese caso, porque no son muchos los casos, no solo en Chile, sino que en muchas partes del mundo, de cambios de modelo de negocio. Entonces, el caso es sobre el cambio de modelo de negocio que nosotros hicimos.
Y hasta ese momento teníamos suficiente información como para mostrar de que se había hecho bastante bien el proceso del cambio de modelo de negocios. Si tú ves, por algunas cosas, por ejemplo, 2014 versus 2024, ahora que son 10 años de diferencia, la tarifa media, nosotros en el 2014, que era más que nada vuelos nacionales, comparada con la tarifa media que nosotros tenemos hoy en día en vuelos nacionales, es la mitad. La mitad, claro. Eran $100 en el 2014, ahora son 50. La inflación en dólares en estos 10 años ha sido un 30%. O sea, el precio de haber pasado de 100 a 130, en teoría. Pero lo bajamos a 50, la tarifa media. Sí hicimos el tema del unbundling, es decir, en esta época te incluíamos unos servicios, ahora lo vendemos separados, pero para nosotros el 80% de los pasajes que vendemos es la tarifa más básica. O sea, la mayoría de la gente prefiere no tener que pagar por los adicionales y tienen la opción de adquirir los adicionales si quieren. Y del total del ingreso nosotros, como el 20, un poco menos del 20% son los ingresos adicionales, donde también está el negocio carga y el resto de los ingresos. O sea, al final logramos entregarle valor a la gente porque pueden comprar un pasaje mucho más barato que antes, con un avión mucho más nuevo, con un servicio más seguro que el que ofrecíamos antes, en la mayoría de los casos sin escala entre medio. También, o sea, al final le estamos agregando valor a la sociedad a través del cambio de modelo de negocio. Y esa cuestión es súper potente y está muy relacionado con el propósito que decía, es poner el cielo al alcance de todo, porque logramos hacer mucho más accesible el tema de poder volar en el avión y la demanda se ha expandido. No es que la demanda haya crecido, pero sí nos desplazamos a lo largo de la curva de demanda porque logramos una estructura de costos mucho más liviana para que la gente pueda volar. Y gracias a eso, la cantidad de personas que están volando se ha multiplicado. Hemos crecido hemos duplicado la operación entre cada 4 o 5 años, básicamente. Y el plan de nosotros es seguir en ese ritmo de crecimiento hasta el 2030. Felicitaciones, ¿no? Holger Pollmann, presidente de Sky, muchas gracias por acompañarnos en Mono Porfiado. La verdad es que ha sido una conversación súper interesante. Bueno, dejamos a todo el mundo invitado para ver este podcast, así como todos los podcasts de Mono Porfiado. Pero antes de despedirnos, Diego, que es el creador de este espacio, te tiene un regalito. Un regalito, ¿no? Un regalito. Gracias. Bueno, está bueno. Muchas gracias. Que lo muestra a la cámara. Acá. Allá. Muchas gracias por acompañarnos.